cual. De hecho, no los veo a ninguno con la pantalla abierta. Todo el mundo está con la pantalla apagada. Déjenme verlo por lo menos para saber que están ahí, que no están chateando con las novias o los novios. Podemos abrir las pantallas. Gabriela Centella, o Gabriel Centella, perdón. Boris Quintero, Rebeca Rodríguez, Michael Sanjur. No veo ni una pantalla abierta todavía. María Correa, Liliana Cedeño. ¿Quién es el responsable de pasar la lista de la clase? Jan San dice que está manejando y no puede encender la cámara. Esa es clásica. Los demás. Gabriel Centella. Rebeca Rodríguez. Lenis Aisprúa. Michael Sanjur. Jesús Atencio. Juan Vindas. Mario Gaitán. Nadie en la clase. André Chen. José Palacios. Pamela. Nicole González. Diego Núñez. Nadie en la clase. Ahora veo a Mónica Selles, a Carla Maiza, a Alexandra González, a Juan Vindas, a José Palacios, ya se están. Isaac Luis, Daniel Armuelles, Juan García, Pedro Barrios. Voy, profe. Bueno, voy a estar llamando con alguna frecuencia a los que están fuera de cámara. Ver. Vamos a tratar de... ¿Cómo va aquí? Vamos a revisar en los próximos minutos el tema que corresponde al examen físico, torácico y broncopulmonar. Como ustedes ya les han indicado en sus clases generales de propedéutica, existe una forma metódica, una forma sistemática de evaluar al paciente durante el examen físico. Hay 4 grandes momentos, 4 grandes pasos. Tenemos la inspección, tenemos la palpación, tenemos la percusión y tenemos la auscultación. En la inspección, pues tenemos lo que llamamos la inspección general. En la clase presencial les conversé lo importante que es el concepto ojo clínico. Es una habilidad que desarrolla el médico de que con solamente ver al paciente ya uno puede tener alguna idea de cuál es su problema. Por ejemplo, les traigo aquí 2 imágenes que son clásicas para nosotros. Ya me fui para otro lado. Decía que aquí hay 2 imágenes que para nosotros son clásicas cuando abordamos pacientes que tienen diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es posible que le hagan una pregunta acerca de este aspecto en el examen. Tenemos lo que llamamos el paciente soplador rosado y tenemos lo que llamamos el paciente abotagado azul. Resulta que en EPOC tenemos los denominados fenotipos. Los fenotipos son como expresiones físicas y visibles que pues permiten al examinador conocer algunos rasgos distintivos de ese paciente. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un problema de salud que afecta tanto al parénquima pulmonar como a las vías aéreas. Entonces, en realidad, en todos los pacientes de EPOC tenemos compromiso de ambas áreas,
tanto del parénquima pulmonar como de los bronquios. Sin embargo, hay pacientes que tienen mayor compromiso pulmonar. El paciente que tiene enfisema, y recuerden la definición de enfisema, que es el ensanchamiento de los espacios alveolares producto de disrupción de tabiques alveolares, ese paciente tiene como comportamiento o la principal manifestación, tiene disnea. Ese paciente cursa con disnea de esfuerzos. Y ese paciente tiene un cuadro o una condición similar al del paciente que está aquí, delgado. Se ve como con, ahí veo a Miguel Márquez levantando la mano, ya te doy la palabra, Miguel. Este paciente está delgado, consumido. El artista, el señor Frank Netter, admirado por mí, porque tuve que estudiar con esto, no había internet en mi tiempo. Este paciente se ve que tiene signos de dificultad respiratoria. Tiene uso de músculos accesorios en el cuello, el tórax. Vean cómo tiene las retracciones intercostales. Miren la forma en que ese paciente se sienta, con el tórax inclinado hacia adelante y apoyado sobre los brazos. Eso lo vemos corrientemente en la práctica clínica, no es inusual. Eso se llama fenotipo enfisema. Paciente soplador rosado, su principal manifestación clínica es la disnea, la falta de aire. En contraposición, tenemos el paciente conocido como abotagado azul. Este paciente tiene como principal manifestación clínica tos, flema en el pecho y expectoración. Entonces aquí se ve este paciente que está como en esa actitud, es un poquito más de aspecto pícnico. Este paciente debería cumplir la definición de bronquitis crónica. Cuando les pregunten bronquitis crónica en la rotación de neumología, no contesten la definición de Wikipedia, inflamación de los bronquios. Contesten, se trata de un paciente con historia clínica de tos con o sin expectoración en por lo menos 3 meses de 2 años consecutivos. Esa definición es tremendamente importante. Se lo van a preguntar en neumología y no digan que no se lo dijeron. ¿Ok? Bronquitis crónica, tos con o sin expectoración en por lo menos 3 meses de 2 años consecutivos. Enfisema pulmonar, ensanchamiento de los espacios alveolares producto de disrupción de tabiques alveolares. Entonces, son los dos extremos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La mayoría de los pacientes no están en estos extremos, pero ayuda en la práctica clínica porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente con un fenotipo enfisema, yo me voy a concentrar en ofrecerle a este paciente broncodilatadores que son ya sea beta 2 agonistas o antimuscarínicos de larga acción. Y si tengo un paciente abotagado azul, probablemente le dé lo mismo y le adicionaría un corticoide inhalado. O sea que conocer el aspecto físico del paciente con solo mirarlo da una idea de la terapéutica que uno va a usar para abordarlo. Este es otro ejemplo en donde solamente ver el paciente ya lo pone uno en carrera de hacer un diagnóstico. Cuando uno tiene un paciente con obesidad, sobre todo los pacientes con obesidad central o con obesidad mórbida, tienen el cuello corto, tienen micrognatia. Eso recuerda a este personaje de una de las obras de Charles Dickens, conocido como Pickwick. El señor Pickwick era un señor obeso, él se sentaba en un barril y la gente pasaba por ahí, lo saludaba, le decía buenas tardes y él pues apenas abría los ojos y volvía y quedaba dormido. Este paciente tenía un síndrome de hipoventilación alveolar asociado a obesidad. O sea que con solamente ver el aspecto físico del paciente ya uno puede ir haciéndose una idea de un diagnóstico. Disculpe, tenía la mano levantada un compañero hace un ratito. Yo, profe. Sí, te escucho. ¿Quién es el que conversa? Miguel Márquez. ¿Perdón? Miguel Márquez. Miguel, te escucho, Miguel. Ok, profe. Oye, es con respecto a lo del enfisema, que usted acaba de darnos un concepto de estancamiento por disrupción del tabique alveolar. Correcto. Yo había leído de ¿Sí? el enfisema por acumulación de aire en el tejido celular subcutáneo a nivel de tórax. Quería saber cuál sería entonces la diferencia, porque normalmente suele aparecer en la parte superior del tórax, ¿sí? Que el paciente tiende a llenar de aire lo que es la parte
del tejido celular subcutáneo y suena como burbuja al momento de la palpación. Excelente, Miguel. Miguel está despierto. Gracias por tu aporte, Miguel. Tal como tú lo señalas, esa forma de enfisema que tú describes se llama enfisema subcutáneo, así mismo como lo describes. Y es un hallazgo que se ve con alguna frecuencia, sobre todo en pacientes de cirugía torácica, en pacientes de cuidados intensivos, en pacientes que por alguna necesidad, han requerido colocar un catéter venoso central para administración de líquidos o medicamentos, en el paciente que ha sido sometido a ventilación mecánica no invasiva, con mucha presión, o a ventilación mecánica invasiva, y le hacen un neumotórax. Esos pacientes pueden hacer neumomediastino y pueden hacer enfisema subcutáneo. Pero como el término te lo dice, ese aire queda acumulado generalmente debajo de la piel y sobre el tejido celular subcutáneo. Tú le palpas sobre el tórax superior y sobre la región anterior del cuello y tiene una sensación como de crepitación. Eso es lo que dice la ocupación de aire en esos espacios. Acá estamos hablando de enfisema pulmonar. En realidad son conceptos distintos. Gracias, Miguel, por traerlo a colación, porque es un hallazgo que se puede ver, se puede visualizar a la inspección, pero también se puede palpar. Eso lo vamos a... Creo que de ahí me surgió lo de la duda, porque y ahora que pues ya me lo aclaro con el tema del término, como que el apellido que es subcutáneo ya se ya sé que es esa acumulación. ¿Tuviste la oportunidad de ver algún paciente así? No, todavía no he tenido la oportunidad, solamente lo leí. Entonces, por eso me generó la duda, porque al momento pues estoy viendo que hay una persona que es característica como el soplador rosado, pero él se ve como catóxico. No lo veo como con ese aire así a nivel del tejido, pues por eso me surgió la duda. Excelente. ¿Alguien más? Sí. El tema de bronquitis crónica, pues te digo que es un paciente con historia de tos con y sin expectoración, de 2 años de duración, pero con 3 meses seguidos, algo así. Va de nuevo, así lo tienen que recitar. Hay cosas que en medicina hay que aprenderlas de memoria. Hay cosas que hay que aprender con comprensión. Nunca contesten cuando le pregunten bronquitis crónica. Mire, voy a preguntar cuál de ustedes dijo esa. Cuando le pregunten bronquitis crónica, no contesten inflamación de los bronquios. Mire que se lo advertí. La definición de bronquitis crónica, una vez más, tos con o sin expectoración en por lo menos 3 meses de 2 años consecutivos. Es decir, ustedes tienen un paciente que tiene una historia de que en el 2024, entre enero y mayo, se la pasó con tos, con flema en el pecho, con expectoración y mejoró. Pero ahora les llega nuevamente a ustedes y ese paciente desde el mes de febrero está con tos y con flema. Tiene la historia de que le empezó el año pasado y le duró por lo menos 4 meses. Y ahora este año ya lleva también 4 o 5 meses con tos y flema. Ese paciente, por definición, cumple los criterios de bronquitis crónica. Para decir que un paciente tiene bronquitis crónica no hace falta una gasometría arterial, no hace falta una radiografía de tórax, no hace falta una espirometría, hace falta en la historia clínica lograr definir ese paciente ha tenido tos con o sin expectoración en por lo menos 3 meses de 2 años consecutivos. Si ustedes obtienen eso en la historia clínica, ya tienen un diagnóstico de bronquitis crónica. No hace falta ningún estudio de gabinete ni de laboratorio. Ok. Entonces, doctor, sí, te escucho. Para cerrar. Sí, para cerrar, mi pregunta por ahora es, tengo el paciente de características fenotípicas abotagado azul. Y estábamos hablando de POC y enfisema. ¿Cuál es la enfermedad característica bueno, mejor dicho, cuál es la enfermedad característica que va a como representar esa inspección de ese paciente abotagado azul? No entendí la pregunta. ¿Qué cualidades tiene el paciente abotagado azul? No, ¿qué enfermedad es característica en ese paciente? EPOC. Estos dos pacientes, sí, son pacientes de EPOC. A ver si me regreso aquí. Para atrás. Estos son los dos extremos de un paciente con EPOC. En la vida real, la mayoría de los pacientes no se presentan con uno u otro, ¿verdad?
tienen tanto compromiso, este paciente, el soplador rosado, tiene mayor compromiso del parénquima pulmonar. Ese es el fenotipo enfisema. El paciente abotagado azul, el de bronquitis crónica, tiene mayor compromiso de las vías aéreas. En la vida real, la mayoría de los pacientes tienen tanto compromiso de la vía aérea como compromiso del parénquima pulmonar. Entonces, pues hay que tener eso en mente al momento de hacer esta dicotomía que hace como muy simplista la valoración del paciente, ¿no? En la práctica clínica, la inmensa mayoría de los pacientes que vemos se comportan como el fenotipo enfisema, pero yo debo tener en mente que ese paciente también debe tener compromiso de las vías aéreas. Sí, contesto la pregunta. Sí, sí, claro que sí, doctor. Excelente. Creo que están despiertos ahí. Hay diferentes cosas que uno puede observar. Por ejemplo, ustedes ven un paciente como este. ¿A alguien le gustaría ponerle un adjetivo a este tórax? José Palacios, Josecito. Pedro Barrio estaba conectado hace un ratito y se fue. Isaac Luis, Daniel Armuelles, ¿le quisieran poner? Escucho. No, no, que aquí estoy. ¿Perdón? Que no me he ido, aquí estoy. ¿Cómo le pondrías de nombre a este tórax? ¿Tienes alguna descripción? ¿Alguna palabra que describe este tórax? Este, por ejemplo, sería un tórax caquéctico, ¿verdad? Ustedes pueden ver, este paciente se ve consumido, se ve depauperado. Este paciente debe tener una enfermedad consuntiva. Las enfermedades consuntivas son aquellas que cursan con gran pérdida de peso. Estos pacientes con enfermedades consuntivas en la práctica clínica, André Chen, Valeria Brose, mira la pose de Valeria ahí en su foto de perfil. Las enfermedades consultivas, insisto, son aquellas en donde el paciente pierde mucho peso, enfermedades que característicamente llevan al paciente a perder mucho peso. En neumología, tuberculosis pulmonar. En medicina interna en general, diabetes mellitus no compensado, descompensada. La tirotoxicosis puede hacer que un paciente pierda mucho peso. Los pacientes con VIH-Sida pierden mucho peso. Los pacientes oncológicos o enfermedades oncológicas avanzadas también se comportan como pacientes con enfermedad consultiva. Entonces, uno con ver un paciente con un tórax caquéctico, uno de una vez va pensando, oye, este paciente debe tener alguna enfermedad consultiva que ha hecho que pierda mucho peso. Y ya con solamente tener eso en mente, uno debe tener el idea del diagnóstico diferencial. Tendrá una diabetes descompensada, tendrá VIH-Sida, tendrá una enfermedad oncológica, tendrá una tirotoxicosis, tendrá una tuberculosis pulmonar. Así de rápido va uno haciendo diagnóstico diferencial. Recordar que uno primero se concentra en las cosas más comunes. Acabo de mencionar cosas muy comunes, pero por supuesto que la lista de causas de enfermedades consuntivas es una lista larga. La lista de condiciones que pueden hacer que un paciente se presente con un tórax caquéctico es una lista larga. Entonces, obviamente también otras cosas de la inspección general, la cianosis. Ya mencionamos en clase que las principales manifestaciones clínicas de enfermedad respiratoria incluyen la tos, la expectoración, la disnea, el dolor torácico y la hemoptisis, pero la cianosis también puede revelar la existencia de enfermedad pulmonar. Existen enfermedades cardiovasculares que cursan con cianosis, existen enfermedades respiratorias que cursan con cianosis, entonces el diagnóstico diferencial es también bastante amplio. ¿Alguien quisiera darnos algunos ejemplos de enfermedades pulmonares que pueden cursar con cianosis? Valeria Brose. Hay un par de gente que están como ausentes. David Valdés, ¿qué opina? Tienen a mano ahí su chat GPT ahí, contesten ahí con el chat GPT. No, doctor, yo tenía la mano levantada porque tenía una pregunta más que crea. Le escucho, David. Es que mi pregunta era, ya que estábamos hablando de enfermedades consultivas, yo había escuchado que esas enfermedades también eran
causa de hipotensión crónica. Y entonces yo quería preguntar si esas son todas o si había escuchado del tema. Ok, las enfermedades consuntivas no necesariamente generan hipotensión crónica. El término hipotensión crónica en la práctica clínica no es muy frecuentemente utilizado. De hecho, hay pocas enfermedades que te generen hipotensión crónica. Cuando tengas un paciente con hipotensión crónica, David, recuérdate de un problema que se llama enfermedad de Addison, la insuficiencia suprarrenal crónica. Los pacientes que hacen hipocortisolismo eh, primario y crónico pueden cursar con una hipotensión sostenida sin una causa aparente. Y si tú no lo tienes en mente, se te escapa el diagnóstico de enfermedad de Addison, que es una enfermedad endocrinológica que no es tan común en la práctica clínica. Así que eso te diría, no guarda relación estrecha, enfermedad consultiva e hipotensión crónica no guardan relación estrecha. A Aisha Ornstein. Ornstein, ese apellido, ¿de dónde es? De Países Bajos, doctor. Países Bajos, no es común. No. Yo Bueno, iba a, como usted dijo, que si podemos mencionar un ejemplo, no sé si el efisema sería un ejemplo de alguna enfermedad pulmonar que curse con cianosis. por supuesto, si tengo un paciente con una enfermedad pulmonar crónica y avanzada, por ejemplo, un paciente con una EPOC avanzado, si tengo un paciente con una enfermedad intersticial difusa avanzada, si tengo un paciente con bronquiectasias difusas avanzadas, si tengo un paciente con fibrosis quística avanzada, cualquier enfermedad respiratoria crónica de cierta severidad, si tengo un paciente con una hipertensión pulmonar crónica y avanzada, puede cursar con cianosis. Pero a su vez, yo puedo tener enfermedades cardíacas que cursen con cianosis. Si repasan su inteligencia artificial rapidito, tenemos varias enfermedades cardiovasculares cianógenas. La más famosa de todas, pregunta de quiz, pregunta de trivia, siempre la hacen en las rotaciones clínicas. A la cuenta de 3, la enfermedad cardiovascular cianógena congénita más frecuentemente vista en la práctica clínica es Tetralogía de Fallot. la tetralogía de Fallot, que cursa con 4 anomalías estructurales que son Ahogamiento de la aorta, estenosis pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho y comunicación interventricular. correcto. Esa pregunta de trivia se la van a hacer en rotaciones de pediatría, se la van a hacer en rotaciones de medicina interna, se van a hacer en rotaciones de cardiología. Esa la tienen que saber porque la tienen que saber. La tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita cianógena más frecuentemente vista en la práctica clínica. Y cuando le hagan esa pregunta, la segunda pregunta es, ¿cuáles son las 4 anomalías estructurales de la tetralogía de Fallot? Incluye estenosis valvular subpulmonar, incluye aorta cabalgante y dextropuesta, incluye hipertrofia del ventrículo derecho e incluye la comunicación interventricular. Esa es la más común, pero existen otras. Puede haber transposición de los grandes vasos, puede haber retornos venosos anómalos. Doctor, el, Diga. el conducto persistente no causaría cianosis. Exactamente, Miguel. El ductus arterioso persistente no produce cianosis. Recordar que el ductus arterioso persistente es la comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar después del nacimiento. Recuerden que tanto los gases como los líquidos, todos los fluidos generalmente, bueno, no generalmente, obedecen a una ley que es que se mueven desde las áreas de mayor presión hacia las áreas de menor presión. En ese sentido, la aorta, que es circulación sistémica, maneja mayor presión que la arteria pulmonar. Así que indefectiblemente la sangre pasa de la aorta, que ya viene de el lado izquierdo del corazón y de los pulmones, oxigenada, y se regresa hacia la arteria pulmonar. De manera tal que el ductus arterioso persistente es una cardiopatía congénita acianógena, no cursa con cianosis. A menos que desarrolle, pregunta de quiz, se la van a preguntar en cardiología, ¿qué es el síndrome de Eisenmenger? Inteligencia artificial.
Porque estamos hablando de cardiología en vez de hablar de neumología. En Eisenmenger hay una inversión del shunt que normalmente era de izquierda a derecha. Se invierte el shunt y queda siendo de derecha a izquierda y ese paciente se hace cianosis, a pesar de que tenía originalmente una cardiopatía congénita acianógena. Lo pueden revisar con más detalle porque esa no se la preguntan en el examen porque eso es de cardiología. Seguimos aquí. Este es importante que lo recuerden, la denominada osteoartropatía hipertrófica, también conocido como dedos en palillo de tambor, por la forma en que el pulpejo de los dedos se ve como más gruesito que el resto de los dedos. Las uñas tienen una forma particular que se llaman uñas en vidrio de reloj. Con solamente ver eso a un paciente, y uno se va imaginando, este paciente tendrá alguna enfermedad cardíaca congénita, tendrá alguna enfermedad broncopulmonar crónica, tendrá alguna hepatopatía crónica, pero hay que recordar que puedo tener también este tipo de osteoartropatía sin tener enfermedad. No es patognomónico de ningún problema de salud. Se puede ver en enfermedades broncopulmonares crónicas, pacientes con bronquiectasias difusas también extensas pueden presentarlo, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades cardíacas crónicas, hepatopatías crónicas, no es específico de ninguna enfermedad en particular. Osteoartropatía hipertrófica, uñas en vidrio de reloj. Y bueno, ahora sí entrando, vamos como lentos, semiología respiratoria a la inspección del tórax. Quisiéramos hacer mención de lo que observamos en la superficie del tórax. Esto es, por ejemplo, en la piel, su coloración, la existencia de circulación venosa colateral de algún tipo de lesión. Por ejemplo, los pacientes que tienen herpes zóster pueden tener unas áreas de eritema que llevan la misma distribución del dermatoma en donde aparece la lesión. Puedo tener tumoraciones. Hay que observar la mama, por ejemplo, también. Pueden haber manchas particulares, petequias, equimosis. Entonces, todas estas cosas hay que verlo en la inspección general, ¿no? La simetría del tórax, puede haber deformidades del tórax. Hay dos grandes momentos en la inspección, la que denominamos inspección estática. Ya les estoy hablando varios elementos de la valoración de la inspección estática. Y también tenemos la denominada inspección dinámica, que guarda relación con los movimientos del tórax. Estas son algunas de las cosas que ustedes verían a la inspección general del tórax. Recordar los nevos en araña no son tan infrecuentes, lo vemos con alguna frecuencia. El nevo en araña, disculpen, no tengo una figurita aquí, sería bueno mirarla si pueden tener su computadora. Generalmente tienen un área central de eritema y unas pequeñitas como telangiectasias. Son telangiectasias en realidad y son un hallazgo común en pacientes con cirrosis hepática. Yo puedo encontrar nevos en araña en el tórax de pacientes con cirrosis hepática. Puedo encontrar costras en el tórax. Eso es común, por ejemplo, en la fase de convalescencia del herpes zóster. Es importante la descripción de cicatrices quirúrgicas o de cicatrices traumáticas porque nos pueden explicar mucho de la condición del paciente. Un paciente puede tener una cicatriz quirúrgica producto de que se operó de un problema congénito, un quiste broncogénico, un secuestro pulmonar y tener la cirugía, la cicatriz de la cirugía previa, ¿no? Un paciente pudo haber tenido una lobectomía por un cáncer de pulmón o un paciente de mucha edad pudo haber sido sometido a tratamiento de tuberculosis. Antes, hace muchos años, a los pacientes con tuberculosis le operaban el lóbulo, le sacaban el lóbulo completo. Eso es mucho menos frecuente hoy día. Necesito ver si el paciente tiene cicatrices traumáticas sobre la pared del tórax, que me pueden hablar de una herida por proyectil de arma blanca, proyectil de arma de fuego, una herida por arma blanca, atrofias musculares, es importante observar. Hay algunas enfermedades que cursan con atrofia muscular generalizada. Fístulas por osteomielitis es una cosa sumamente infrecuente hoy día, no se ve tan común. Circulación venosa colateral es bien frecuente encontrarlo.
Lo van a ver muy frecuentemente en pacientes de gastroenterología, cuando les toque ver pacientes con síndrome de hipertensión portal, en pacientes con cirrosis hepática, van a ver con alguna frecuencia circulación venosa colateral, no solamente en el abdomen, también en el tórax. Está el denominado edema en esclavina o edema en pelerina. Es un edema que acontece en pacientes que cursan con síndrome de vena cava superior, producto de compresión por un tumor de páncreas, un tumor que crece en el ápice del pulmón, que comprime estructuras nerviosas, comprime estructuras vasculares y genera un edema particular en la parte superior del tórax. La ginecomastia también es importante observarla. Recordar que hay algunas enfermedades endocrinológicas cuya primera manifestación es ginecomastia. Los pacientes con cirrosis hepática también cursan con ginecomastia. Entonces es importante valorar esta parte. Esta figura ilustra a un paciente con circulación venosa colateral. Ustedes pueden ver cómo se ve muy prominente vasos sanguíneos venosos superficiales. Este paciente debe tener una patología mediastínica que limita la llegada de sangre desde las venas cavas hacia la aurícula derecha. Este paciente tiene una circulación venosa colateral. Eso lo vemos con alguna frecuencia de pacientes con síndrome de vena cava superior por la existencia de un tumor de páncreas. Y este es el caso más visible. En el Hospital San Miguel Arcángel, en el último año hemos tenido 2 casos de síndrome de vena cava superior, los 2 como consecuencia de tumor de páncreas. Este caso clínico incluso lo presentaron estudiantes de medicina de la Universidad Interamericana de Panamá en una revisión de casos en el hospital. Estos pacientes hacen un edema, un linfedema, en este caso en el lado derecho. El paciente ven la asimetría en los brazos por hinchazón del brazo derecho y ven cómo están notablemente ingurgitadas las venas superficiales en el tórax superior por un síndrome de vena cava superior. Con solamente inspeccionar al paciente, ustedes pueden llegar a un diagnóstico. Entonces, en lo que respecta a inspección estática, hablamos del denominado tórax centonel. Este es un tórax que tiene un aumento del diámetro anteroposterior y es característico de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenemos el denominado tórax cifoescoliótico, quizás una de las deformidades más frecuentemente vistas en la práctica clínica. Me atrevería a decir que la más frecuente, el tórax cifoescoliótico. Lo vemos muy frecuentemente, incluso también en abuelitas que están en el periodo de posmenopausia y que empiezan a encorvarse producto del aumento de la cifosis dorsal. También tenemos anomalías del esternón, el pectum excavatum y el pectum carinatum. Aquí algunos ejemplos ilustrativos de las diferentes deformidades de la caja torácica que podemos observar durante la inspección del tórax. Anabela Silgado. Usted será familia del licenciado, se me olvidó el nombre el primer nombre de Silgado, abogado, ex candidato a diputado de la provincia Calixto Silgado. Calixto Silgado. No, que yo sepa, hasta donde yo sé, no somos familia. ¿Se has escuchado de él? Sí, sí. Bueno, Calixto Silgado. Perfecto. Seguimos. Entonces les queda claro estas principales deformidades. Miren aquí, por ejemplo, este paciente es un paciente con EPOC y tiene un aumento del diámetro anteroposterior. Estos pacientes quedan como hiperinsuflados. Y aquí está abuelita que tiene un aumento de la cifosis dorsal, producto de la osteoporosis de los huesos, de los cuerpos vertebrales. Es una de las deformidades más frecuentemente vistas en la práctica clínica. Aquí este señor mayor tiene también esta cifosis dorsal notoriamente marcada. Esta paciente tiene aquí lo que llamamos una escoliosis, mientras que la cifosis es una deformidad de la columna en el sentido anteroposterior. La escoliosis
es una deformidad de la columna en el sentido lateral, sumamente frecuente y habitualmente congénito. Eso puede hacer que el tórax muestre asimetrías. Y estas son dos de las deformidades más comunes del esternón, el denominado pectum excavatum, en donde se ve como a nivel de la escotadura external, sobre todo, hay como esta depresión, que le llaman también en algunos textos de propedéutica tórax de zapatero. Los zapateros de antes, cuando los zapatos se hacían en forma artesanal, la punta del calzado les quedaba exactamente sobre el tórax. Ellos trabajaban el calzado sobre la pared del tórax. Este muchacho sería un excelente zapatero y le sería muy fácil trabajar el calzado porque tiene el espacio ahí para meter la punta del calzado. El otro jovencito tiene lo que llamamos un pectum. Ustedes ven bien ahí las figuras, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Un pectum carinatum. Esto es lo contrario, ¿verdad? Tiene como una saliente. El esternón se desarrolla normalmente, pero a manera de saliente. Se llama también tórax en quilla. Estas anormalidades, si no son tan severas como para afectar la ventilación, el proceso mecánico de la respiración, no tienen mayor connotación excepto la parte estética. Entonces son niños que no quieren, por ejemplo, ir a la playa o quitarse el suéter en una piscina porque pues les da pena la deformidad. La resolución del problema sería mediante cirugía correctiva. Esto es lo mismo, tórax en quilla, pectum carinatum y el otro pectum excavatum. En cuanto a la inspección dinámica del tórax, en este caso, evaluaríamos el tórax, pero viendo ya sus movimientos, ¿verdad? Aquí quisiéramos ver los tipos de respiración y esto tomen nota porque eso se lo van a preguntar en el examen. Una pregunta del examen viene de ese tema, tipo de respiración. Ya le voy a dar el tip del examen. Los patrones respiratorios, los patrones respiratorios que vienen en el examen. Patrones respiratorios. Y bueno, signos de dificultad respiratoria. Veamos entonces, esto es lo que llamamos patrones respiratorios anormales. En el examen va a venir una pregunta de esta diapositiva. Hay varios patrones respiratorios anormales. En los libros de propedéutica resaltan estos tres patrones. El primero de ellos tienen que saberlo porque tienen que saberlo para la vida. No es infrecuente. Se llama patrón respiratorio de Cheyne-Stokes. Lo vemos en pacientes que cursan con enfermedades neurológicas graves. Yo puedo tener un paciente con un síndrome de hipertensión endocraniana, producto de una tumoración, producto de una hemorragia cerebral, puedo tener una hemorragia subaracnoidea, puedo tener una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico extensa y afectarse el centro respiratorio, que en realidad queda en el tallo cerebral, pero la hipertensión endocraniana favorecer la aparición de este patrón respiratorio anormal. Se llama patrón respiratorio de Cheyne-Stokes. Puede aparecer en otras condiciones que no es solamente las neurológicas, esa es la causa más común. También pacientes con enfermedades cardíacas crónicas pueden presentar este patrón respiratorio de Cheyne-Stokes. ¿Alguien del grupo recuerda de la clase de fisiología en qué consiste el patrón respiratorio de Cheyne-Stokes? Pamela Sue Anderson. ¿Te acuerdas de tu clase de fisiología, Pamela? Mire, se sumó Lisa Jan. Saludos, Lisa. Pamela, ¿te acuerdas? Roxibel, sóplale ahí a Pamela. Respiración de Cheyne-Stokes, esa viene en el examen. Ok, la respiración de Cheyne-Stokes es una respiración que empieza de manera primero ascendente, como que empieza a subir hasta que llega un tope y luego suavemente nuevamente vuelve a descender con un periodo de apnea y vuelve a iniciar de nuevo lento, lento, lento hasta que llega un tope y luego vuelve a bajar hasta regresar al periodo de apnea. Es una respiración cíclica. Conversarlo en una clase teórica y virtual no ilustra la característica de esta respiración
El día que la vean no se les va a olvidar más nunca, porque es tan visual. El paciente hace periodos de apnea y al familiar le parece que el paciente cesó la respiración, se murió. La gente se acerca y lo mira así, de repente el paciente empieza a respirar y empieza a respirar y empieza a aumentar la frecuencia y la profundidad de las respiraciones. Entonces el paciente, el familiar dice, está agitado, pero de repente vuelve, baja, 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 baja y cae otra vez en apnea y eso lo repite en forma cíclica. Es importante conocerlo, saberlo para el examen, porque se lo van a preguntar, pero también para la vida, porque se lo van a preguntar en las rotaciones de medicina interna, de neuro, de neumología, de cardiología. Tienen que saber el patrón respiratorio de Cheyne-Stokes. El segundo patrón que no pueden dejar de saber es la respiración de Kussmaul. ¿Alguien quiere recordarnos en qué condiciones se ve la respiración de Kussmaul? Carla con K. Respiración de Kussmaul, Carla. César Concepción. ¿Cuál de las dos, profe? ¿Cómo que cuál de las dos? Es que somos dos. Ah, es que hay dos Carlas con K. Voy Sí, a profe. Carla Maiza. ¿En qué condiciones vemos la respiración de Kussmaul, Carla? ¿De acuerdo, no? ¿Qué dice la computadora ahí? Esa respiración, doctor, es cuando, o sea, se basa más que todo en que la respiración sea bastante acelerada. El paciente inspira y expira de una velocidad muy rápida. La respiración de Kussmaul también la describen como respiración acidótica. La clásica respiración de Kussmaul es la que vemos en el paciente con cetoacidosis diabética. Cuidado con no contestar bien la pregunta. Cetoacidosis diabética. La descripción original la hicieron en pacientes con cetoacidosis diabética. La respiración de Kussmaul es la respuesta adaptativa del organismo a una acidosis metabólica severa. ¿Ok? El paciente empieza a hiperventilar. Ese paciente respira con una frecuencia respiratoria y con una profundidad de la respiración mayor de lo usual. Ese paciente hiperventila. Entonces, eso es típico de la cetoacidosis diabética, pero también se puede ver en pacientes con sepsis. Toda situación que curse con acidosis metabólica severa puede cursar con una respiración de Kussmaul. Lo vemos, los dos casos en donde vemos respiración de Kussmaul y son frecuentes, no es una cosa rara, cetoacidosis diabética, con solo llegar el paciente al cuarto de urgencias y ustedes verlo respirando rápido y profundo, te dicen, oye, este paciente tiene una respiración como acidótica. ¿Será paciente con diabetes? Hagámosle una glicemia. Si sale high, hay una alta posibilidad que este paciente tenga una cetoacidosis diabética. Por otro lado, si yo veo que el paciente está taquicárdico, taquineico, confuso, en mal estado general, febril, y viene con una hiperventilación, yo debería sospechar de la presencia de una sepsis. Esos dos es imperdonable que no se lo sepan. Estúdienlo esta noche, estúdienlo el sábado, estúdienlo el domingo. Eso viene en la vida real. La que no es tan importante es la respiración de Biot. Esa no es tan frecuente. Es una respiración irregular. Esa respiración también se ve en trastornos neurológicos. Las dos que tienen que saber, Cheyne-Stokes y Kussmaul. Bueno, aquí están algunos de los patrones respiratorios, repásenlo, eso está en cualquier texto. El paciente que hiperventila, pues habitualmente tiene un aumento de la frecuencia de la respiración. El paciente que tiene respiración de Kussmaul no solamente tiene un aumento de la frecuencia, sino también de la profundidad de las respiraciones. Repasen esos conceptos. También hay una serie de elementos que hablan respecto a la alteración de la frecuencia respiratoria. Recuerden, para efectos de este curso, hablamos de frecuencia respiratoria normal en el adulto, 12 a 20 ciclos por minuto. Cuando el paciente tenga más de una respiración arriba de 20 ciclos por minuto, decimos que tiene taquipnea. Cuando el paciente tiene una respiración de más de
perdón, de menos de 12 ciclos por minuto, decimos que tiene bradipnea. Y los conceptos de polipnea y batipnea son un poquito menos comunes, pero pueden buscar las definiciones exactas allí. Lo que sí deben saber es taquipnea y bradipnea. En la práctica clínica, la causa más común de taquipnea, o una de las causas más comunes de taquipnea es, por ejemplo, la sepsis, la ansiedad, la acidosis metabólica, para mencionar algunos, ¿verdad? Los estados de hiperdinamia circulatoria en general. En bradipnea debemos recordar todos los casos de intoxicación. Por ejemplo, la intoxicación por barbitúricos. El paciente puede cruzar con bradipnea. La intoxicación por benzodiazepinas. El paciente puede cursar con bradipnea. En cuanto a la semiología respiratoria, lo que respecta a la palpación, nos interesa verificar en la caja torácica, tejidos blandos, si hay, por ejemplo, aumento de la sensibilidad. Yo puedo tener una fractura patológica, por ejemplo, de alguna costilla, y eso lo puedo verificar mediante la palpación superficial del tórax. Puedo tener áreas de hipersensibilidad, como por ejemplo en los pacientes con herpes zóster. Puedo tener una osteocondritis aguda, como por ejemplo en los pacientes de síndrome de Tietz. El dolor sería sobre la pared anterior del tórax, en la unión condroesternal. Entonces, la palpación pues busca verificar si hay áreas de sensibilidad, para ver si hay áreas de tumoración también, por supuesto. Aquí incluye la palpación de la mama. En cuanto a la expansión del tórax, pues uno puede poner las manos del examinador para ver la amplexación y amplexación del tórax. Estos son los movimientos en sentido antero-posterior y en sentido lateral. Y quizás la parte más importante de la valoración de la palpación del tórax es la determinación de las vibraciones vocales provocadas. Y les voy a pedir que hagamos un ejercicio en este momento. Pónganse las manos sobre el tórax y empiecen a hablar. Hablen, hablen, hablen. Digan 33, 33. Toda María Correa tiene la mano como en el cuello. Así en el tórax, así, ¿ves? 33. 33. No voy a nadie diciendo 33. Ay, ya la... César Concepción. 33. Si hacen eso que estamos pidiéndoles, van a notar que la voz de ustedes se transmite, la reverberación de la voz se transmite a la pared del tórax y a su vez a la cara interna de la mano, ¿verdad? A la cara interna de la mano. Ustedes van a sentir la vibración. Esa vibración es la vibración normal de la voz en la caja torácica. Si existe algo que interfiere entre la mano del examinador y el pulmón, yo voy a tener disminución de las vibraciones vocales provocadas. Si recuerdan esto, no tienen que memorizar. Ahora que vamos a hablar de síndromes broncopulmonares, no tienen que memorizarlo. Cualquier cosa que interfiere entre la mano del examinador y el pulmón va a hacer que haya disminución de las vibraciones vocales provocadas. Si tengo pus en el espacio pleural, como sucede en los empiemas, si tengo sangre en el espacio pleural, como sucede en los hemotórax, si tengo líquido transudativo, como sucede en los pacientes con cirrosis hepática, con enfermedad renal crónica, con insuficiencia cardíaca, con síndrome nefrósico, si tengo líquido exudativo, como sucede en los pacientes de neumonía, en los pacientes de tuberculosis, en los pacientes de cáncer broncogénico, si tengo aire en el espacio pleural, como sucede en los pacientes de neumotórax espontáneo primario o secundario, si tengo líquido quiloso, como sucede en los pacientes que tienen ruptura del conducto torácico y les drena,
material quiloso al espacio pleural, cualquier cosa que esté contenida dentro del espacio pleural y me haga más espacio, más aumento entre el pulmón y mi mano, va a condicionar disminución de las vibraciones vocales provocadas. Entonces, en efusión pleural, en neumotórax, yo esperaría disminución de las vibraciones vocales provocadas. Al revés, si yo tengo alguna condición en el parénquima pulmonar que favorece la transmisión del sonido, de la vibración hacia la palma de mi mano, como pasa en el síndrome de consolidación pulmonar, en la neumonía, aquí va a tener vibraciones vocales provocadas aumentadas. ¿Qué les va a venir en el examen sobre este tema? Ustedes tienen que aprender a discernir en qué patologías hay vibraciones vocales provocadas disminuidas y en qué patologías hay vibraciones vocales provocadas aumentadas. Generalmente viene una pregunta como, en el síndrome de consolidación pulmonar, usted esperaría encontrar lo siguiente. Y viene A, B, C, D, y una pregunta tiene que ver con vibraciones vocales provocadas. Entonces, deben recordar que en el síndrome de consolidación pulmonar, las vibraciones vocales provocadas están aumentadas. En el síndrome de efusión pleural o en el síndrome de neumotórax están disminuidas. Traten de repasar eso porque viene una pregunta en el examen de ese tema. Siguiendo aquí, lo otro que viene es la... Doctor, Pregunte. sí, disculpe, usted mencionó entonces que en neumonía entonces habría un aumento de las vibraciones vocales provocadas. Correcto. Van a encontrar en algunos libros de propedéutica que también en algunos casos de atelectasia, si es masiva, pudiera haber vibraciones vocales provocadas. No, perdón, debe ser que sean disminuidas. Depende de la magnitud de la atelectasia. En algunos libros de semiología dicen que está aumentada, pero apréndanse que la que es vibraciones vocales provocadas aumentadas, síndrome de consolidación pulmonar. Así, sencillito. Todas las otras cosas generalmente cursan con vibraciones vocales provocadas o disminuidas o ausentes, dependiendo de la magnitud del cuadro. ¿Contesté la pregunta? Sí, doctor, gracias. Rebeca, saludos. Este señor, el señor Auenbrugger, lo revisamos en Historia de la Medicina porque dicen que este señor era dueño de, él y la familia eran dueños de una vinícola y ellos almacenaban el vino en toneles y él con solamente percutir el tonel, él le daba como una idea de cuán lleno, cuán vacío estaba el tonel. Obviamente que él percutía en la parte de abajo del tonel, tenía un sonido como apagado, como grave, como bajo, como mate, y conforme él iba subiendo en el tonel, el sonido se hacía más sonoro, más timpánico, más agudo, más elevado. Entonces, ese mismo concepto él lo aplicó a la percusión del tórax del paciente. Cuando uno percutía, por ejemplo, un tórax con efusión pleural, el sonido era como ahogado, bajo, mate. En cambio, cuando había un neumotórax, el sonido era como hiperresonante. Entonces, pues a este señor le debemos la utilización de la percusión en el examen físico del tórax. A decir verdad, hoy día se usa muy poco la percusión, pero ustedes deben dominar este arte porque pues le va a tocar rotar en Cañazas, en Río de Jesús, en San Francisco de la Montaña, en Ñurum, en ¿dónde más? San Félix, Tolé, Orconcitos, ¿dónde más? Ustupo, Axutupo, el Ligandí. No siempre van a tener a disposición todos los elementos para diagnóstico por imagen y deben poderse ayudar con el examen físico. Esto es una cosa que está descrita en los libros de semiología. No vale la pena que lo hablemos en teoría, repásenlo. En el examen no va a venir esta diapositiva, pero pues cuando les toque rotar, tienen que saber esta teoría para hacer una percusión exitosa, ¿verdad? En esta serie de pasos, practíquenlo.
Siempre a los estudiantes de medicina les cuesta, sobre todo a las damas les cuesta más, sobre todo a las damas que tienen esas uñas de que shelah y no sé qué cosa, y uñas falsas y se ponen unas uñas, unas cosas. Las internistas no pueden tener uñas largas y las cirujanas menos. Así que vayan pensando esas modas ahí. ¿Tú qué opinas, Rebeca, esas modas? O sea, la mujer con ese poco de uña. Rebeca, ¿qué hacemos ahí? ¿Tú vas a ser ortopeda o otorrino, Rebeca? Em, Pensaba cardióloga. Ah, los cardiólogos pueden tener las uñas largas, Rebeca. No hay problema. Ok, seguimos ahí. Doctor, Preguntas. sí, ajá, mi pregunta es que volviendo a lo de las vibraciones vocales evocadas, Sí, ahí en las rotaciones por ahí me contaron que si hubiera, por ejemplo, un tumor en el pulmón también se escucharían aumentar. ¿Eso es cierto? correcto, correcto. Ahora, imagínate la magnitud, la dimensión del tumor, porque acuérdate, el tumor funcionaría como si fuera una consolidación pulmonar. El tumor es un sólido. El tumor está reemplazando espacio alveolar, espacio donde debería haber aire, se reemplaza por un tejido que es sólido. Una gran masa pulmonar, por supuesto que también a la percusión del tórax habría perdón, a la palpación del tórax había también vibraciones vocales provocadas aumentadas. Eso es correcto. Disculpa un momentito. Estoy en una clase virtual, Chávez, te regreso la llamada. Ajá. Sí, sí contesto la pregunta. Sí, sí es posible si hay una masa pulmonar gigante, claro que sí. Ok, gracias, doctor. ¿Cómo no? Deseamos entonces que la percusión traten de recordar estos cinco posibilidades cuando percutan un tórax. Generalmente usamos el término sonoridad pulmonar normal en un paciente como ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo más importante son la sonoridad pulmonar normal y la matidez. La matidez es un sonido que es un poquito más apagado. Ese sonido lo obtenemos, por ejemplo, en pacientes con efusión pleural. ¿Ok? El sonido de la efusión pleural, cuando uno percute, va a haber matidez a la percusión. Hay un sonido que le llamamos submatidez, pero ese sonido, chuleta, es un poquito subjetivo. Lo van a ver con internistas puros, lo van a ver con neumólogos, por supuesto. La submatidez es un término que dice no es sonoridad pulmonar, tampoco es matidez, es una submatidez y generalmente lo reservamos para cuando uno percute el hemitórax derecho y uno viene de arriba hacia abajo, hay sonoridad pulmonar normal, pero cuando uno llega más o menos como entre el quinto, séptimo espacio intercostal, ya se va viendo el borde superior del hígado. Y entonces se va cambiando esa sonoridad pulmonar normal, va sonando un poquito más bajo el sonido, no es un sonido mate, a ese sonido le llaman submate. Eso es un poquito subjetivo de describir, pero sepan que no es un término que usamos corrientemente. Matidez es importante. Submatidez, bueno, cuando escuchen, cuando se trate de palpar el hígado, los gastroenterólogos que hacen biopsia hepática, antes que existieran estos estudios por imagen, se valían mucho de la percusión para ver dónde empezaba la submatidez del hígado en contraposición con la sonoridad pulmonar normal del pulmón derecho. Destaco el término timpanismo. Lo destaco aquí porque lo veo muy comúnmente en los estudiantes de medicina. No deberíamos usar el término timpanismo en el tórax. En los libros de propedéutica aparece. Timpanismo es el término que usamos para describir el sonido que se genera cuando uno percute la cámara gástrica. La cámara gástrica en la mayoría de los pacientes está en el abdomen, pero hay pacientes que tienen, por ejemplo, una hernia hiatal, hay pacientes que tienen elevación del hemodiafragma en el lado izquierdo, hay pacientes que pueden tener un timpanismo, sobre todo en la base del hemitórax izquierdo,
pero eso debíamos interpretarlo como sonido proveniente de la cámara gástrica. Y timpanismo también lo podemos mencionar en el abdomen, cuando tenemos ese paciente que tiene una ascitis importante y ustedes lo ponen en decúbito dorsal, las asas intestinales se concentran en el centro del abdomen, allí tenemos timpanismo coronal, o yo puedo tener un paciente con obstrucción intestinal y tener las asas supremamente distendidas y el abdomen está completamente timpánico, donde lo percuten. Timpanismo debemos reservarlo para el abdomen y para la percusión de la cámara gástrica. No deberíamos usar ese término para describir sonidos del tórax. Y la hipersonoridad, pues, en teoría, en un paciente con un neumotórax, en un paciente con un enfisema muy marcado, podría haber hipersonoridad a la percusión del tórax. Y en cuanto a los ruidos respiratorios, pues hay un enredo con las diferentes definiciones, pero en términos generales hay que hablar de la denominada respiración traqueobronquial. Es la respiración que ustedes van a poder percibir cuando ponen su estetoscopio sobre el centro del tórax. Ese sonido pues, es bastante fácil de percibir. Uno puede escuchar la entrada y la salida del aire. Se traduce el sonido que se genera con el paso del aire en la tráquea y los bronquios principales, ¿verdad? En cambio, la respiración broncovesicular es un poquito menos audible y es la respiración que se escucha más como hacia las bases pulmonares, hacia las regiones laterales de ambos hemitórax. Lo cierto es que para efectos de este curso, yo le digo a los estudiantes que no usen el término murmullo vesicular. Van a ir a las rotaciones y van a ver que en diferentes rotaciones le van a hablar de murmullo vesicular. ¿Sí o no, Pedro Barrios? Pedro, hay una lugar en la ciudad, se llama así, no, la Pedro Barrios. ¿La conoces? ¿No? Hay que buscarlo por ahí. Hay un lugar en la ciudad, ahí en el centro de la ciudad se llama la Pedro Barrios. Un lugar muy famoso, allá muy popular. Pedro, vas a escuchar que los médicos te van a decir murmullo vesicular. Eso es respiración normal. Para efectos de este curso, si les preguntan, contesten pulmones. A algunos médicos no les gustan que digan pulmones claros. Bueno, digan pulmones con buena entrada y salida de aire, pulmones sin ruidos agregados. ¿Ok? Cuando uno va a rotar, uno tiene que tratar de absorber todo lo bueno que le pueda decir su preceptor. Los preceptores le van a decir murmullo vesicular, no lo pueden rebatir, no lo pueden discutir, porque si buscan cualquier libro de propedéutico de semiología, va a aparecer el término murmullo vesicular. Ustedes que son un poquito más, están en una generación nueva, deberían usar el término pulmones con buena entrada y salida de aire, pulmones sin ruidos agregados, y sepan que también se puede decir pulmones con murmullo vesicular normal. Para efecto de este curso, no usen murmullo vesicular. Pulmones con buena entrada y salida de aire, pulmones sin ruidos agregados. Entonces, en cuanto a los ruidos agregados, en todos los ruidos que sean anormales, que no deben estar ahí, le llamamos estertores. Estertores es un ruido agregado, no es respiración normal, no es bronquiovesicular, no es traqueobronquial. Entonces le llaman estertores secos a los que traducen patología bronquial, estertores secos. Aquí tenemos los roncus y las sibilancias. Cuando escuchen a un paciente con roncus y sibilancias, recuerden que están escuchando a un paciente que tiene un problema de la vía aérea. Roncus generalmente traduce obstrucción de vías aéreas de calibre mediano. Sibilancias habitualmente traduce obstrucción de vías aéreas de muy pequeño calibre. Eso es generalizando, ¿ah? Pero lo importante es que recuerden que cuando escuchen roncus y sibilancias, lo que están escuchando es un paciente que tiene obstrucción en la vía aérea. Recuerden que las sibilancias no son patognomónicas de ninguna enfermedad. Puede aparecer en varios problemas de salud.
Ronco y sibilancia siempre lo asociamos a asma, pero puede aparecer en otros problemas de salud. Boris Quintero, ¿te acuerdas de alguna otra enfermedad donde puedes escuchar ronco y sibilancia y no es asma? ¿Se te ocurre? Va a escribir. Voy a ver el chat. Aquí en el chat dice Boris. EPOC. Excelente, Boris. Boris está despierto, bien cenado. Está bien, Boris. EPOC es una... Doctor, también en bronquiolitis. Excelente en bronquiolitis. Nada más que bronquiolitis, recuerden que es de pediatría, ¿verdad? Bronquiolitis es el primer episodio de dificultad respiratoria con roncos, sibilantes en un lactante, habitualmente lactante menor. Primer episodio de broncoespasmo, bronquiolitis. Esos pacientes cursan con roncos y con sibilancias. En asma puede haber roncos y sibilancias. En EPOC puede haber roncos y sibilancias. En bronquiectasia puede haber roncos y sibilancias. Yo puedo tener una bronconeumonía y tener roncos y sibilancias. Yo puedo tener bronquiectasias, fibrosis quística. Yo puedo tener un edema agudo de pulmón. No tiene nada que ver con enfermedad pulmonar primaria. Yo puedo tener una enfermedad cardíaca. Yo hago ahora mismo un infarto agudo del miocardio. Dejo de tener contractilidad del miocardio. Hago sobrecarga de presión sobrecarga de volumen sobre la circulación pulmonar. Y entonces hago un edema pulmonar. Y ese paciente puede tener roncos y sibilantes y no tiene enfermedad pulmonar. Entonces, importante que recuerden que es roncos y sibilantes a pesar, roncos y sibilantes a pesar, ¿dónde me fui? A pesar de que todos en la mente tenemos la idea de que asma es la enfermedad que causa roncos y sibilantes. No, recuerden que hay una larga lista de problemas que lo causan y que no es patognomónico de ninguna entidad. Igual los estertores crepitantes. Estertores crepitantes, más también estertores húmedos. El estertor crepitante guarda relación con ocupación del espacio alveolar. Mientras que los estertores crepitantes se traducen como o se identifican. Cuando le pregunten en la práctica clínica, ustedes ponen el estetoscopio en el tórax de un paciente y tiene estertores crepitantes, le van a preguntar a ustedes, ¿cómo sabe que es un estertor crepitante? La respuesta es, doctor, lo que estoy escuchando se escucha similar al ruido que se genera cuando uno se frota el cabello. Es un ruido similar al ruido que se genera cuando uno levanta un velcro y se escucha al final de la inspiración. Esa pregunta se la van a hacer en las rotaciones. Ténganlo en mente. ¿Cómo sabes que es un estertor crepitante? Bueno, doctor, primero, el sonido simula el que se genera cuando uno se frota el cabello. El sonido se parece mucho al ruido que se genera al velcro, que tienen sus aparatos de presión. Traten de abrir esa parte que tiene velcro o una zapatilla, no sé. Ese sonido se escucha al final de la inspiración. Eso es un estertor crepitante. No tiene fallo. El estertor crepitante se escucha, por ejemplo, en pacientes con neumonía. Se escucha, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca. Se escucha, por ejemplo, en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial. Me parece que en el examen viene una pregunta sobre estertores crepitantes. Los estertores crepitantes pueden tener una larga lista de causas, pero si no se saben esas tres, estamos en problemas. Estertor crepitante, neumonía, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar intersticial difusa. Esas tres tienen que saberlas. Las otras son más raras, pero esas tres, imperdonable que no las sepan. Ronco y sibilante, pues ya hicimos el diagnóstico diferencial. Recordarles que los roncos se escuchan durante la expiración. O sea que no me digan, Janet, ¿verdad que ustedes no se van a confundir en la rotación de que no sé si es ronco o no sé si es crepitante? ¿Cómo no vas a saber si los roncos y los sibilantes se escuchan en la expiración y los crepitantes se escuchan en la inspiración? Generalizando, ¿ah? Hay sibilantes que se pueden escuchar durante la inspiración, sí, pero no es lo usual.
yo puedo tener una obstrucción de la vía aérea superior y esos pacientes lo que tienen son sibilantes inspiratorios, por ponerle un ejemplo, ¿no? Doctora, una Sí, pregunta. sí, Entonces, por lo que menciona, entonces sí puede haber pacientes que tengan roncus en inspiración y expiración, entonces. correcto, sí, 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 es que sí justamente puede me haber. recordó porque sí, en una rotación sí logré escuchar y creo que se escuchaban en ambas, o sea, cuando inspiraba y expiraba el paciente. En ambos tiempos, eso es Sí, posible. Pero recuerden que ronco y sibilante traduce patología obstructiva y habitualmente la escuchamos durante la expiración. Vincenzo, saludos. Pregunta, Doctor, sí, tengo una pregunta. claro. Es que mencionó las causas más frecuentes, neumonía, insuficiencia cardíaca, y mencionó una enfermedad intersticial. Yo Sí, quería saber si esa enfermedad intersticial era lo mismo que edema agudo de pulmón o es totalmente distinto. totalmente distinto, en ¿Cuál es la efecto. diferencia entre el caso? Ok, Porque, las enfermedades intersticiales del pulmón son un grupo heterogéneo de enfermedades. Le llamamos, lo ponemos todo en un saco, pero un grupo de enfermedades, son más de 200 causas de enfermedad intersticial del pulmón. Hay causas idiopáticas, hay enfermedades asociadas a consumo de medicamentos, hay enfermedades asociadas a procesos infecciosos, a exposición de agentes físicos, asociados a enfermedad del tejido conectivo. La lista es larga, pero en términos generales guardan una serie de elementos en común. Estos pacientes, desde el punto de vista de la clínica, se comportan como pacientes respiratorios crónicos, cursan con disnea de creciente progresión y pueden tener tos seca. Desde el punto de vista de la fisiopatología, se comportan como pacientes con enfermedad restrictiva. Ellos, desde el punto de vista de la anatomía patológica, empiezan a tener afectación del tejido conectivo del parénquima pulmonar. El tejido, el intersticio del pulmón es reemplazado por tejido cicatricial y por fibroblastos. Eso hace al final del día que el pulmón se torne más rígido, menos deformable. Esos son pacientes con enfermedad intersticial del pulmón. ¿Ok? Un edema pulmonar también tiene afectación del intersticio, pero el edema pulmonar es una enfermedad aguda. Tú tienes un infarto agudo del miocardio, tú tienes una sobrecarga de líquidos en un corazón insuficiente, tú tienes una falla, una ruptura de un músculo papilar y lesión severa de una válvula cardíaca, tú puedes hacer un edema agudo de pulmón cardiogénico, se llama ese, o tú puedes tener una condición de alteración de la membrana alveolo capilar sin afectación cardíaca y tener lo que llamamos un edema pulmonar no cardiogénico. En ambos casos, edema pulmonar cardiogénico y edema pulmonar no cardiogénico, la forma de presentación es aguda. Aguda estamos hablando de cortos minutos, cortas horas, y el cuadro guarda relación con ocupación de líquido en el espacio intersticial, y pues la presentación es aguda. La enfermedad intersticial del pulmón, la presentación es crónica y guarda relaciones con compromiso del intersticio por aumento de fibroblastos, aumento de tejido cicatricial. Sí, son diferentes. ¿Sí? ¿Alguien más levantó la mano por allí? Creo que Miguel. solamente quería aclarar, entonces, cuando se refiere a intersticial, más que no se refiere a que algo infiltra el intersticio necesariamente, sino puede ser un proceso de cicatrización. Es lo que entendí. En todos los casos, la afectación es del espacio intersticial. Sí es de cicatrización, pero del espacio intersticial. Y le Ah, ok. llamamos Vale. enfermedades intersticiales del pulmón. Ah, y es algo crónico, algo a largo plazo. Es crónico, así mismo es. Vale. Ok, listo. ¿Cómo Listo, no? gracias, doctor. ¿Cómo no? Como que nos demoramos mucho aquí. Esto no va a venir en el examen, pero sepan que hay una serie de soplos que pueden ser auscultados también. Uno puede hacer auscultación de la voz. La voz puede ser transmitida normalmente en el tórax. Igual ustedes pueden tomar su estetoscopio y escucharse la voz transmitida a su tórax. Hay condiciones, esa transmisión de la voz está alterada.
de todas estas formas de presentación de voz alterada. Recuerden el concepto de broncofonía, que dicen que es como que el tórax estuviera sonoro, ¿verdad? Y la pectoriloquia y la pectoriloquia áfona son modalidades de broncofonía. Y estos tres elementos los escuchamos en pacientes con síndrome de consolidación pulmonar. Es lo más importante que deben saber este tema. En neumonía, escuchamos broncofonía porque el ruido se transmite mejor en el sólido. El paciente tú le pides que diga 33 en forma de secreto y tú puedes escuchar claramente todas las vocales y consonantes de la palabra. Le pides que ahora lo diga cuchicheado, pectoriloquia áfona, y todavía es claramente identificable el sonido. Esto es un poco subjetivo, pero lo que deben saber de la semiología clásica es que traduce síndrome de consolidación pulmonar. La egofonía, a pesar de que también la mencionan como parte de la consolidación pulmonar, la relacionamos principalmente con efusión pleural y lo describen como una voz, como un balido de cabra. Lo importante en egofonía es que lo relacionen con efusión pleural. No es muy frecuente de observar. Ninguna de estas cosas es frecuente de encontrar en la práctica clínica. Tampoco es frecuente encontrar la voz anfórica, que era un hallazgo que encontrábamos corrientemente en pacientes con tuberculosis pulmonar, con unos huecos, con unas cavitaciones enormes. Hoy día es menos frecuente observarlo. El sonido que se generaba era como el aire que entra en una ánfora. Igual, pues, esto es, pues, hallazgos semiológicos clásicos que hoy día son menos comunes. Creo que terminamos allí. Nos extendimos mucho. Tendríamos que haber conversado con ustedes en los próximos minutos sobre los principales síndromes broncopulmonares. A ver si yo puedo encontrar eso aquí. Fin de la presentación, ¿dónde es? Aquí. Volver a compartir. Está cansado y con hambre, igual que yo. Bueno, yo almorcé ahorita. Cené ahorita. No, ¿para dónde me fui? Compartir. Mayéutica. Esta es la de fisiopatología. Voy a tener un planeamiento de clase que no se los compartí. De clase 3. El examen físico. ¿Ustedes ven allí? Sí, doctor, sí. Repasamos esta parte del examen físico. Lo que tocaba era conversar acerca de los diferentes síndromes o los síndromes más frecuentemente vistos en la práctica clínica. Esto le va a venir en el examen. Pueden repasarlo en cualquier texto de semiología. Deben repasar en qué consiste el síndrome de consolidación pulmonar, en qué consiste el síndrome de fusión pleural, en qué consiste el síndrome de neumotórax, en qué consiste el síndrome atelectásico, síndrome de rarefacción pulmonar y síndrome cavital. Estos síndromes aparecen en el libro de Argente. Pueden revisar el Argente y ahí sale con mucho detalle. Quizás los 4 primeros son los más importantes. En el examen le va a venir una pregunta como la siguiente. No esperaría encontrar en un paciente con neumotórax 2 puntos. Y ahí le va a venir los hallazgos semiológicos de cada uno de los síndromes. Por ejemplo, cuando hablamos de síndrome, estamos hablando
el conjunto de signos y síntomas que identifican a una de estas condiciones. El síndrome de consolidación pulmonar hace alusión a la neumonía. Estos son síndromes descritos desde el tiempo de René Laennec. Quizás en el tiempo actual no tienen, cuando uno tiene un paciente con semiología, el paciente llega con tos, fiebre, expectoración, flema en el pecho, se ve en mal estado general, usted le toma una radiografía y tiene un infiltrado neumónico, es probable que no tenga todos los elementos del síndrome de consolidación pulmonar, del síndrome de neumonía, es probable que no tenga todos, pero ustedes cuando lo examinen tienen que tener en mente cuáles serían los hallazgos semiológicos más probables. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con neumonía, ustedes deben repasar qué debo encontrar en la inspección, qué debo encontrar en la palpación, qué debo encontrar en la percusión y qué debo encontrar en la auscultación. En la mayoría de los pacientes con un síndrome de consolidación pulmonar, yo no esperaría encontrar ninguna cosa fuera del usual en los movimientos de ampliación y amplexación. No, me comí, ahora recuerdo la diapositiva, los signos de dificultad respiratoria. Recuerden que yo puedo tener un paciente con aleteo nasal, con taquipnea, con tiraje supraclavicular, con tiraje supraesternal, con retracciones intercostales, con retracciones subcostales y subsifoideas, con uso de músculos abdominales, con aumento del tiempo expiratorio. Todos estos son signos de dificultad respiratoria. Entonces, bueno, en un paciente con una consolidación pulmonar, a la inspección, en todo caso, si la condición es muy grave, el paciente podría tener algunas de estas manifestaciones de dificultad respiratoria. ¿Ok? Pero a la inspección no hay un hallazgo concreto, específico, que me haga saber que el paciente tiene una neumonía. A la palpación de todos los elementos que señalamos, lo más importante es las vibraciones vocales provocadas. Juan García, ¿cómo serán las vibraciones vocales provocadas en un paciente con un síndrome de consolidación pulmonar? ¿Aumentadas o disminuidas o ausentes? ¿Qué te parece? Es relacionado a lo que mencionó de que si había algo que obstruyera el sonido entre el parénquima pulmonar y el tórax y el que inspecciona, ¿no? Con la Eso que mano. menciona sucede en efusión pleural. Acá Ajá. es consolidada. En neumonía, entonces. Ah, ok. ¿Se me escucha bien? ¿Te escucho, Juan? No, es que se me cortó. Ajá. Es que me dijo que es neumonía. O sea, en efusión pleural es lo contrario. En neumonía hay consolidación del parénquima pulmonar. En efusión pleural hay aumento de líquido en el espacio pleural y entonces eso limita el movimiento o la vibración, perdón, desde la caja torácica hasta la mano del examinador. Recuerden que en consolidación pulmonar había aumento de las vibraciones vocales provocadas. Okay. Esa se la van a presentar, está bien en el examen. Sí, gracias. Consolidación pulmonar aumenta las vibraciones vocales provocadas. A la percusión, que esperarían encontrar? En consolidación. Sí. Matidez. Matidez a la percusión. Exactamente. Y a la auscultación. En tal caso es una infección, así que a mí se me ocurriría escuchar crépitos. Crepitante. Si dice más, la dañas. Ahora te pueden preguntar, ¿podría haber broncofonía? Sí, puede haber broncofonía, puede haber pectoriloquia. ¿Ok? Entonces, eso repasen, ¿no? Eso pues lo pueden aprender de memoria o lo pueden aprender haciendo comprensión, razonamiento. ¿Cuáles son los hallazgos semiológicos en un síndrome de consolidación pulmonar, en un síndrome de neumonía? Tendría que ser una neumonía extensa para que tuviera estos hallazgos semiológicos. No esperaría encontrar anomalías
en el movimiento del tórax, los movimientos de ampliación y amplexación. Esperaría encontrar vibraciones vocales provocadas aumentadas a la palpación. Esperaría encontrar matidez a la percusión y esperaría encontrar crepitantes a la auscultación. Cuénteme, Miguel. Doctor, en este caso, si en virtud del síndrome de consolidación pulmonar, al momento de hacer lo de las vibraciones vocales, la pseudoglosia lo que me hace es como aumentar las vibraciones. No comprendí la pregunta. Que cuando voy a hacerlo del tema de la, bueno, palpación del tórax, para decirle al paciente que haya 33, la pectoriloquia es un aumento de la vibración vocal. Correcto, pero a ver, la palpación, voy a tener aumento de las vibraciones vocales provocadas a la palpación. A la auscultación del tórax, le pido al paciente que diga 33 bajito y voy a poder discernir claramente su auscultación. Si ustedes le piden a un paciente con pulmones sanos que diga 33, van a ver que se dificulta escuchar las vocales de la palabra 33. No se transmite tan nítidamente. En un paciente con una consolidación pulmonar, la transmisión del sonido es nítida, como que la estuviera escuchando la voz. Entonces, eso traduce consolidación. Una cosa es las vibraciones vocales provocadas a la palpación y otra cosa es las vibraciones vocales provocadas a la auscultación. Ok, perfecto. Hay aumento en ambos casos, sí. Ok. Aumento en ambos. Una última pregunta. Creo que es una patología, sí, es una patología evidentemente, donde yo le digo al paciente que diga 33 y no necesito ni siquiera ¿cómo se llama? El estetoscopio para escuchar. Entonces, es muy fino el sonido, que lo puedo escuchar sin necesidad de ocultarlo. Eso tiene un nombre, ¿verdad? No recuerdo ahora, me confundiste, ahora no. Es que ¿Fuera algún nombre en particular? Yo lo leí, pero lo leí hace ratito ya. Ajá. Yo no sé si era bronquiectasia, pero atelectasia, creo, no sé, donde se le pedía al paciente que dijera 33, ajá, pero yo no necesitaba como de ocultarlo per se. Ajá. Las vibraciones como que van a ser resonantes. Yo creo que me va a tocar que volver a leer eso para... En teoría, en una atelectasia, dependiendo de la ubicación de la atelectasia, podría haber mayor transmisión del sonido, pero generalizando decimos que hay disminución de las vibraciones vocales provocadas también. Recuerden que la atelectasia es como un colapso del pulmón, ¿no? En vez de tener aire dentro, entonces colapsa, se cierra, no hay tejido allí. Entonces también depende de la magnitud de la atelectasia. La mayoría de las atelectasias son muy pequeñas como para tener un hallazgo semiológico importante, ¿no? El punto es que estos síndromes, las preguntas que le van a hacer en el examen guardan relación con los principales hallazgos: a la inspección, a la palpación, a la percusión y a la ocultación. En el libro de Argente está súper clarito, súper clarito. Lo pueden repasar de allí. Eso es lo que viene de la parte de síndromes broncopulmonares, que debimos haberlo visto con un poquito más de detalle, ¿no? Doctor, creo que ahora estoy como haciendo memoria para el tema de lo que le acabo de decir. Y tiene que ver, no tenía que ver con las relaciones, tenía que ver como con sibilancias. Sibilancias. Que se escucha, las sibilancias se escuchan sin necesidad de ajustarlas. Sibilancias audibles aún sin estetoscopio. Ajá. Eso tiene un nombre, ¿no? Ajá. Yo voy a tener que buscarlo. Pues yo sé que lo leí. Es dramático, pacientes que tú le ocultas sibilancias aún sin estetoscopio, a distancia. Lo vemos en pacientes con crisis asmáticas severas, la vemos en pacientes con EPOC severo, la vemos en pacientes con edema agudo de pulmón. Generalmente traduce una enfermedad grave. Es un paciente con una real urgencia médica en el servicio de urgencias o en la unidad de cuidados intensivos. Eso es una condición gravísima, gravísima. Atenta contra la vida del paciente, ¿no? Si les preguntan en el examen
eh, a ver, esperaría encontrar en un paciente con neumotórax atención a la percusión del hemitórax afectado, matidez. No. No debería. No, no. ¿Quién contestó no de las damas? Una dama contestó primero ahí. No. Debería ser pánico. Ok, qué bueno que lo mencionaste. Acuérdate que timpánico no lo vamos a usar en el tórax. Ah, Timpánico hiperresonante sería. hiperresonante. Excelente, excelente. Sí, acuérdense que vamos a usar el término timpánico para la burbuja gástrica o la cámara gástrica y para los intestinos. En el tórax sería hiperresonante. Y tiene sentido porque si yo tengo como más aire del usual en el hemitórax, yo esperaría que sonara como un tambor. Yo esperaría que estuviera hiperresonante, exactamente. Bueno, el síndrome de rarefacción pulmonar es el propio del paciente con enfisema severo, que tiene el tórax lleno de aire. ¿Cómo sería las vibraciones vocales provocadas en un paciente con un síndrome de rarefacción pulmonar, que significa que está súper lleno de aire? Vibraciones vocales provocadas, ¿qué se les ocurre? En tal caso debería estar disminuidas. Disminuido o ausente, porque hay más aire como interfiriendo desde las cuerdas vocales hasta el área donde tendría que palparla con las manos, ¿no? Hay menos tejido pulmonar para vibrar, bastante menos tejido pulmonar para vibrar. Entonces el paciente tendría disminución de las vibraciones vocales provocadas. ¿Cómo sería la auscultación de un paciente con una efusión pleural izquierda masiva? Auscultación pulmonar, auscultación. En tal caso no debería haber ruidos. Ruidos respiratorios ausentes o abolidos, porque ¿dónde va a entrar aire en el pulmón? El pulmón está completamente colapsado, completamente colapsado. Ahí no habría ruidos respiratorios normales, ahí no habría lo que llaman los médicos más viejos, dicen, no habría murmullo vesicular, ¿ya? Entonces, cuando estudien esta parte, traten de recordar los principales hallazgos. Puede que le pregunten, eso lo vamos a dar más bien en fisiopatología, puede que le pregunten como mecanismos de aparición de alguna de estas cosas. Eso no creo que lo mandamos así. Puede que le pregunten causas, tampoco es tan relevante porque efusión pleural ya ustedes saben que puede haber efusión pleural por trasudado y efusión pleural por exudado. ¿Ok? Entonces ya dijimos de las causas de trasudado, una insuficiencia cardíaca, una enfermedad renal crónica, un síndrome nefrósico, una cirrosis hepática. Esas 4 causas son las más comunes de efusión pleural de tipo trasudativo. Eso lo vamos a repasar con más detalle en fisiopatología. También podría tener una efusión pleural exudativa en un cáncer metastásico a la pleura, por ejemplo, un mesotelioma, en un paciente con una pleuroneumonía, en una tuberculosis. Puede que le pregunten acerca de causas comunes de efusión pleural, puede ser, diagnóstico diferencial. Puede que le pregunten sobre neumotórax, puede que le pregunten causas de neumotórax, y ahí tendrían que recordar que hay neumotórax espontáneo primario y neumotórax espontáneo secundario. Neumotórax espontáneo primario, hablamos del paciente que estaba previamente sano, ninguna enfermedad pulmonar, se rompe un bleps, un pedacito anormal de parénquima pulmonar en el ápice pulmonar que da hacia la pleura y se llena de aire. Un neumotórax espontáneo secundario, el paciente tendría que tener una enfermedad respiratoria conocida, por ejemplo, una tuberculosis o un EPOC, se rompe el pulmón y drena hacia el espacio pleural y también hace neumotórax.
Eso puede que le pregunten algunos. Ah, bueno, y están los neumotórax traumáticos, ¿verdad? Herida por proyectil de arma de fuego, herida por arma blanca, eh, por una broncoscopía, por una toracocentesis, por una colocación de un catéter venoso central, por un barotrauma después de haber intubado un paciente. Son algunas de las causas de neumotórax. De atelectasia, pues, cualquier cosa que obstruya un conducto, una vía respiratoria puede ocasionar atelectasia, ¿no? Un cuerpo extraño, moco en el caso de los bebés, tumor en el caso de los adultos mayores. Creo que son las preguntas que le pueden hacer. Repasen los principales hallazgos, la inspección, palpación, percusión y ocultación de cada uno de esos síndromes. Doctor, tengo una pregunta. Claro que sí. Era sobre, a ver, las vibraciones vocales aumentadas en la consolidación. Pero Sí, quería saber si, en base a lo que estoy pensando, es como es. Entonces, si yo tengo una infiltración sí, de, ya sea de pus, material purulento por la bacteria en los alvéolos, sí. ¿eso de qué manera aumenta la conducción de las vibraciones vocales? Esa relación no la veo clara. O sea, ¿el moco se vuelve Excelente, densos o qué? No entiendo. excelente la inquietud y con la pregunta que haces y con la respuesta que te doy, estoy seguro que te lo vas a recordar el resto de tu vida. La neumonía antes de la era antibiótica, eh, los pacientes cursaban con lo que se llama historia natural de la enfermedad. El paciente que se iba a morir se moría porque no había ningún tratamiento eficaz. Entonces, si tú tenías un pulmón completamente afectado por la neumonía, en lugar de tener espacios aéreos o espacios alveolares, esos espacios que estaban llenos de aire normalmente, ahora estaban llenos de pus. Entonces, imagínate todo el lóbulo superior izquierdo y todo el lóbulo inferior izquierdo, todo lleno de pus en vez de aire. Eso era como una sola masacota de pus en vez de tener aire dentro. Cuando ese paciente se moría, le hacían autopsia y en la autopsia notaban que el pulmón tenía como una consistencia mayor. El pulmón tenía una consistencia dura, no como la consistencia del pulmón, que tiene, la consistencia del pulmón es como bien laxa, bien suavecita, porque está formada como, son como unos globitos. Tú lo presionas y tú sientes como el airecito que está dentro del pulmón. Cuando el pulmón estaba afectado por pus, el patólogo reconocía el endurecimiento del parénquima pulmonar. ¿Y cómo fueron las primeras descripciones de los primeros patólogos ahí en los años 1700, 1800? Decían que el pulmón adoptaba la consistencia del hígado. Le llamaban hepatización roja a la primera parte, la parte aguda de la afección pulmonar, y hepatización gris a la parte final. El pulmón adoptaba una consistencia dura, una consistencia parecida a la del pulmón, era un sólido. Entonces, conocida esa información de la anatomía patológica, la otra cosa que te pido que hagas conexión es con la física. Realmente el sonido se transmite mejor a través de los sólidos, se transmite menos eficientemente a través del agua y con alguna eficiencia a través del aire. Pero el elemento físico que mejor transmite el sonido es el sólido. Hay un ejemplo de los tiempos de antes, de que los indios ponían el oído sobre la tierra y ellos podían saber cuando venían los bisontes a no sé qué distancia, los búfalos, los bisontes. Si tú intentas sonar dos piedras debajo del agua, en un río, en una piscina, en la playa, tú sientes que el sonido es como ahogado. Entonces, generalmente el sonido se transmite muy bien a través del sólido, pero se transmite más pobremente a través del agua o a través del aire. No sé si contesté la pregunta. Sí, Sí. el pulmón se comporta como un sólido y los sólidos transmiten mejor el sonido.
es el concepto de por qué están aumentadas las vibraciones vocales provocadas. Sí, Al- quedó más que claro. Ya no se me olvida más. yo espero. Gracias, doctor. Y todas estas cosas necesitan repasarlas. La verdad es que la teoría, wow. Y a las 9 de la noche, con ustedes habiendo hecho sus tareas habituales todo el día y tener que resistir 2 horas aquí seguidos, la verdad que resulta pesado, ¿no? Ojalá que pues, les vaya bien en el examen, pero también aprendan para la vida, aprendan para las rotaciones, porque este elemento teórico que estamos dando aquí, cuando lo vean por primera vez y hagan la conexión de lo que hablamos ahora, de lo que ustedes van a repasar en las próximas horas y días, y cuando tengan el paciente enfrente, esa conexión imperdible le va a quedar permanentemente a la información. Aicha, saludos. María Correa, ¿todo bien? Diego, saludos. Juan Vindas, Liliana, ahora están casi todos conectados, ahora sí. Hasta José Palacio se conectó. Marifer Humphrey. Marifer, tú serás familia de la doctora Ana Palau. ¿Qué eres de ella? Ella era la esposa del hermano de mi abuelo. Ah, ok. Te toca lejos. La doctora Palau era la titular de fisiología humana cuando el doctor Solís era asistente de cátedra. Ella era la jefa. Y fisiología, no sé cómo será en el tiempo de ustedes ahora, pero fisiología y bioquímica eran las 2 cátedras más organizadas de toda la Facultad de Medicina en su tiempo. La doctora Palau, la doctora Oris y el doctor Solís estuvieron entre los médicos que tomaron docencia superior. Los primeros médicos de toda la Universidad de Panamá que tomaron docencia superior fueron los de fisiología humana. Y ahí estaba tu pariente, la doctora Ana Palau. Fue una de las líderes aquí en Panamá de medicina del ejercicio, fisiología del ejercicio, de las primeras. Siendo las 8:53 de la noche, ¿alguna pregunta adicional para despedirnos? ¿Alguien tiene idea de cuándo nos tocan las clases de fisiopatología? Ustedes me avisan con tiempo. Menos Profe, yo le pregunté al doctor Solís ¿Sí? y me comentó que él ya le dio la fecha. Ah, sí, creo que sí, ¿verdad? Me dijo. Pero creo que entendí que era en octubre. Reviso rápidamente. Para ver que no perdamos. Ah, en noviembre, perdón. Jueves 6, jueves 13, lunes 17 de noviembre, de 1 a 3, anfiteatro, anatomía y decanato. Ok. Nos vemos el jueves 6 de noviembre, después de los desfiles patrios. Los que son del interior no se paven. ¿Alguna pregunta adicional? Si no, nos despedimos. Saludos. Hasta luego, doctor. Buenas Bien, bien. noches. Chao, chao. Chao, doctor. Hasta luego, doctor. Chao.